Nuestra sesión se titula, si no estoy equivocado, a ver, voy a esperar a que lo pongan ahí en la pantalla, la máxima autoridad en el púlpito, ¿verdad? La máxima autoridad en el púlpito. Y sería innegociable que la máxima autoridad es la palabra de Dios. Sin lugar a dudas. ¿Por qué la máxima autoridad es la palabra de Dios? Bueno, porque Dios mismo es la autoridad y así su palabra ha de ser la máxima autoridad en nuestra vida. ¿Por qué es la máxima autoridad la palabra? Bueno, por la naturaleza de la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es inspirada. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ha salido de la boca de Dios, que es su revelación para nosotros. No solo es inspirada, sino también es inerrante. No contiene error en los escritos originales. Pero aún el Señor la preservó en la transmisión como Él prometió. Y cuando comparamos los distintos manuscritos que existen, aproximadamente unos 5.000 manuscritos, por ejemplo, del Nuevo Testamento en griego, y hacemos todas las posibles variables de los distintos pasajes con todos estos manuscritos y sus diferentes versiones, sale aproximadamente 150.000 combinaciones. 150.000 combinaciones, de las cuales apenas 345 difieren entre ellas, de todo el Nuevo Testamento. Eso es aproximadamente el 0,1-0,2%. Bien, eso no es todo, sino que el 95% de ese 0,1-0,2% de diferencias en esas 150.000 combinaciones son del tipo de tal vez uno dice la mar y el otro el mar. No afecta para nada en su significado. Entonces, por supuesto, la palabra de Dios es inerrante en sus escritos originales y algunos empiezan a recorrer su cuerpo sudores fríos cuando dicen eso. Oye, entonces la versión que tengo yo hoy en día no es inerrante. Bueno, el Señor la ha preservado y podemos estar seguros que este es el mensaje de Dios sin error, aun cuando hay pequeñas diferencias o pequeños errores en la transmisión, no afectan para nada a su contenido. El Señor lo ha preservado. No solo es inerrante, no contiene error, sino que además es infalible. No induce al error. Puedes estar confiado si sigues por la gracia de Dios lo que la palabra explica, porque es lo que Dios ha dicho, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Esto no quiere decir todo va a ir bien o todo va a salir como un cuento de hadas o todo va a ser como la vida, ¿verdad?, de color de rosa. No, no te vas a equivocar porque vas a estar en la voluntad de Dios. Es infalible. Vas a tomar las decisiones adecuadas siempre que sigas los criterios de la palabra. Y no solo es inspirada, inerrante, infalible, sino que además es suficiente. La suficiencia de la Escritura o la perfección de la Escritura nos da a entender que no se necesita nada más. No necesita un complemento, no necesita que nada sea integrado con la palabra de Dios. Esta es una de las 5 solas que trajo la Reforma Protestante, sola Escritura. No necesitamos nada más. Y por ello, la palabra tiene autoridad. Porque es inspirada, porque es inerrante, porque es infalible, porque es suficiente. Tiene autoridad. La propia palabra tiene autoridad. Ahora, cuando llegamos al tema de nuestra sesión en esta noche, estamos hablando de la máxima autoridad en el púlpito. ¿Cuál es la máxima autoridad en el púlpito? La palabra de Dios. Pero cuando estás en el púlpito, tú no pones ahí la palabra de Dios, le das la vuelta y dices, hermanos, lean la palabra de Dios, ¿verdad? No, nosotros somos herramientas en las manos de Dios, encomendados a predicar la palabra con fidelidad. ¿Cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios para que en la autoridad de la palabra podamos predicar con certeza, con confianza, con la máxima autoridad desde el púlpito, no nuestra autoridad, sino desde la autoridad de Dios? Ha habido muchos hombres que podríamos considerar poderosos predicadores con autoridad. Probablemente varios candidatos vienen a nuestra mente, pero no habría duda que uno de ellos sería Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. En 1854, siendo aún muy joven, con apenas 19 años, fue llamado a pastorear la iglesia New Park Street en Londres
y en apenas 10 meses esta iglesia pequeña y poco saludable fue revitalizada por la exposición de la palabra de Dios. Creció hasta el punto que se tuvieron que mudar a Exeter Hall. Pronto se tuvieron que ir a Surrey Gardens Music Hall, donde Spurgeon predicaba a 9,000 personas cada domingo. Eso es antes de sus famosas predicaciones en el Palacio de Cristal, cuando el ministerio floreció en la gracia de Dios y en apenas 3 años estuvo predicando en el Palacio de Cristal a una cifra récord de 23,654 personas. Finalmente, 7 años después del ministerio de Spurgeon, él con apenas 26 años se instaló en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde durante años Dios le usó con poder para llevar a miles a salvación por medio de la predicación del Evangelio con autoridad. ¿Qué estaba sucediendo? Algo extraordinario estaba sucediendo. Dios estaba utilizando a un poderoso predicador del Evangelio con la máxima autoridad desde el púlpito. Pero fijemos, esto no es una excepción. Antes de Spurgeon ha habido otros predicadores poderosos que Dios ha utilizado, y después de Spurgeon sigue habiendo predicadores poderosos que Dios utiliza, y esto no tiene nada que ver con el número de personas que se congregan para escucharles. Tiene que ver con la fidelidad al mensaje y unas características específicas que vamos a ver en un pasaje de las Escrituras. Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, donde vamos a ver aquí a unos poderosos predicadores del Evangelio y de la palabra que Dios utilizó no solo con poder, sino con autoridad, según predicaban. Fíjate lo que dice este versículo en 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Pablo, junto con sus colaboradores ministeriales, vamos al versículo 1, vemos que son Silvano y Timoteo, Silas y Timoteo, habían sido utilizados poderosamente por Dios como heraldos, como proclamadores del Evangelio en Tesalónica. Estas palabras vienen después de un agradecimiento genuino a Dios en oración por la salud espiritual de la iglesia en Tesalónica, versículos 3 y 4. En el versículo 3 vemos el fruto en sus vidas caracterizado por una fe que obraba, un amor que trabajaba y una esperanza que estaba firme según esperaba con certeza el regreso de Cristo. Y su salud espiritual se asentaba en su vida espiritual, versículo 4, y tenían vida espiritual y por lo tanto salud espiritual, porque Dios les había salvado. Y lo explica por medio de la alusión a la doctrina bíblica de la elección. De hecho dice, habían sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. No dice desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1 sí lo dice, pero la manera en la que expresa amados de Dios está diciendo que habían sido amados por Dios en el pasado, en la eternidad pasada, amados, habiendo sido amados pasivos, ellos habían recibido ese amor de Dios. ¿Cómo se había demostrado ese amor de Dios? Porque les había escogido para traerles a una relación salvífica con Él por medio de Jesucristo. Esa es la doctrina de la elección bíblica. Resalta la salvación como un acto de gracia soberana de Dios, que quita cualquier mérito humano, pero no les culpa de su responsabilidad delante de Él. Tampoco, hermanos, es nuestra responsabilidad, según predicamos, saber quiénes van a ser salvos o quiénes van a responder al mensaje del Evangelio, sino que somos llamados a predicar el Evangelio por medio del cual tenemos la convicción, Dios salvará a los que son suyos, a los que ha amado desde la eternidad pasada. Es más, normalmente esta doctrina de la elección, como es el caso aquí en el versículo 4, en este contexto de Efesios 1, es enseñada a aquellos que ya son creyentes. Se podría decir, es como un secreto de familia. No somos llamados a predicar o a ser conocidos principalmente por la elección, sino hemos de ser conocidos y predicar el Evangelio.
Y luego aquellos que han sido salvados, sí, según llegamos a las Escrituras, explicar, no hemos sido nosotros. Finalmente es Dios el que nos ha salvado en su gracia y misericordia. Ahora llegamos a este pasaje en 1 Tesalonicenses 1:5 y aquí nos muestra en este versículo la predicación poderosa que Dios utiliza con autoridad. Y concretamente en este pasaje vemos 3 singularidades de un poderoso predicador que Dios usa con la máxima autoridad. 3 singularidades de un poderoso predicador que Dios usa con la máxima autoridad. La primera singularidad de un poderoso predicador que Dios usa con la máxima autoridad está en la primera parte del versículo 5 y es esta. Confía en la simple proclamación del Evangelio. Confía en la simple proclamación del Evangelio y por extensión la simple proclamación de la palabra. Fíjate lo que dice el versículo 5. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Lo primero que caracteriza a un poderoso predicador que Dios usa con la máxima autoridad es que confía firmemente, únicamente y exclusivamente en la simple proclamación del Evangelio. Estos predicadores que Dios utilizó como instrumentos de gracia para traer salvación a aquellos que Él ya había escogido desde antes de la fundación del mundo, predicaron el Evangelio, ni más ni menos. Por eso Dios les utilizó con poder y máxima autoridad porque ellos predicaron simple y llanamente el Evangelio, el mensaje divino de salvación. Fíjate, dice, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Comienza el versículo 5 con ese pues, que da continuidad a lo que acaba de afirmar el versículo 4, que los tesalonicenses habían sido salvados por Dios, ya que eran parte de sus escogidos. Ahora, ¿cuál era el medio que Dios había utilizado para salvarles? Esta es la respuesta. Dios utilizó la predicación del Evangelio de Pablo, Silas y Timoteo para salvar a aquellos que habían de creer. Ahora, este versículo 5 no se enfoca tanto en cómo los tesalonicenses recibieron el Evangelio, eso trata los versículos 6 y 7, sino más bien se centra en cómo Dios utilizó a sus siervos para llevar a cabo su plan salvífico. Y así continúa diciendo, pues nuestro Evangelio. Ahora hemos de notar aquí, no se está refiriendo con esta afirmación nuestro Evangelio a que era el Evangelio de Pablo, Silas o Timoteo. Ni tampoco está diciendo que ellos se lo habían inventado, ni ellos lo habían llevado a cabo. Tampoco esta expresión da a entender, o podría dar a entender a alguno que lee superficialmente, bueno, ellos predicaban sus propias ideas o su propio evangelio. No, a lo que se refiere es, en primer lugar, ellos estaban tan identificados con el mensaje del evangelio que había cambiado sus propias vidas en primer lugar, que lo sentían plenamente suyo. No había distinción entre el predicador y la predicación. Ellos eran predicadores del Evangelio que había salvado sus propias vidas primero y ellos estaban totalmente unidos a este Evangelio que habían hecho suyo. Pero era el Evangelio del Señor Jesucristo. Fijémonos al punto que Pablo sentía el Evangelio suyo, que afirma en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se puede estar más identificado con el Evangelio? Y ahí en Filipenses 1, Pablo no lo está citando idealistamente, no. Estaba realmente ante la posibilidad de perder su vida. Y estaba diciendo claramente, mi vida es el Evangelio. Y morir va a ser una ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Cristo, quien es el Evangelio. Pero esto no solo alude, nuestro Evangelio, a su identificación tal con el Evangelio que predicaban, sino que en segundo lugar alude a que ellos habían sido los portadores del Evangelio. Hechos capítulo 17 nos relata cómo Dios utilizó a este equipo ministerial para llevar el Evangelio a los tesalonicenses que habían de creer, y lo hacen los primeros 4 versículos. Cuando llegaron allí, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo es el Evangelio. Evangelio significa buena noticia, buena nueva.
Cristo es la buena nueva de salvación, perdón, reconciliación con Dios para los pecadores. Cristo es el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, no se podía traducir, sobre Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio no es acerca de ti ni de mí, no es acerca del predicador ni del receptor. El Evangelio es acerca de Cristo. Cristo es el Evangelio. Y ellos predicaban a Cristo allí donde iban, también en Tesalónica. Este era su Evangelio, ni más ni menos que el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora el texto continúa diciendo, no vino a vosotros solamente en palabras. Vemos ahí esa construcción, no y solamente. Da a entender que primero sucedió algo, pero no fue exclusivamente lo que sucedió. Algo más también pasó después y lo va a elaborar según avancemos en el versículo 5. Este versículo se asemeja en su estructura a Santiago 1:22. Probablemente muchos de nosotros lo conocemos de memoria. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es la misma construcción, ese no solamente, no quiere decir que no debemos ser oidores. De hecho, en el contexto inmediato de Santiago 1:22, en el versículo 19, dice que primero hemos de ser prontos para oír, y en ese contexto es oír la palabra de Dios. Y utiliza ese versículo para decir, mira, tienes que escuchar a tu esposa, o tienes que escuchar antes que hablar, está fuera de contexto. No, en ese contexto es receptores de la palabra, pero no solo hemos de ser oidores de la palabra y prontos para oír la palabra, sino que además viene algo después, no es solamente oír. En el caso de Santiago 1:22, después es hacer. La misma idea en estas palabras de 1 Tesalonicenses 1:5. Lo primero que sucedió fueron las palabras de los siervos de Dios que proclamaron el Evangelio, pero no fue todo lo que sucedió. No fue solamente en palabras. Pero comenzó con las palabras y comenzó con la predicación fiel del Evangelio. ¿Qué hicieron Pablo y Silas junto con Timoteo en este segundo viaje misionero? Predicaron simple y llanamente el Evangelio. Fíjate cómo lo delinea Hechos capítulo 17, que nos muestra cómo llegó el Evangelio a Tesalónica. El versículo 2 dice, por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿Con quién está discutiendo aquí Pablo durante su tiempo en Tesalónica? Estos 3 días de reposo en la sinagoga de los judíos, como era su costumbre, iba a la sinagoga y discutía con ellos basándose en ¿qué? En las Escrituras, y la base de la predicación era la palabra de Dios. Así es cualquier predicador fiel de la palabra que Dios utiliza con la máxima autoridad en el púlpito, porque es la palabra la que tiene la autoridad. Ahora, no queda ahí. ¿Qué más hizo Pablo como vocero principal del equipo ministerial? Fíjate, versículo 3 de Hechos 17. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Pablo explicaba las Escrituras y mostraba cómo éstas apuntaban a Cristo como el Mesías, el escogido, el prometido de Dios, pero anunciaba a Cristo desde la palabra de Dios, en este caso desde el Antiguo Testamento, y se enfocaba en presentar su muerte y resurrección, que es el corazón del Evangelio. El verdadero Evangelio nunca es antropocéntrico, es decir, centrado en los hombres, sino que es cristocéntrico, centrado en Cristo. Así un predicador que Dios utiliza con poder, con la máxima autoridad en el púlpito, según predica la palabra, confía simple y llanamente en la proclamación del Evangelio desde la palabra de Dios. Vea o no vea resultados. Creo que la mayoría estamos familiarizados con la reforma protestante que sucedió en el siglo XVI, que se celebra cada año el 31 de octubre en el llamado Día de la Reforma. Pero creo que también la mayoría no conoce tanto acerca de la pre-reforma, o lo que se conoce como los precursores de la reforma. Es generalmente reconocido 4 principales precursores de la reforma. Pedro Baldo,
John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola. Dios utilizó a Baldo en Francia en el siglo XII, a Wycliffe en Inglaterra en el siglo XIV, a Hus en Bohemia, la actual República Checa, en los siglos XIV y XV, y a Savonarola en Italia en el siglo XV. Probablemente algunos no han oído hablar mucho de Baldo ni de Savonarola, y la razón principal es porque tus fuentes son principalmente anglosajonas. Si lees un poquito más te vas a dar cuenta, la pre-reforma y la reforma fue más allá del mundo anglosajón en aquel tiempo, incluso Ginebra o Alemania. ¿Qué tuvieron en común estos hombres? Varias cosas tuvieron en común, aunque eran muy distintos unos de otros, incluso vivieron en distintos siglos, pero lo principal es que la Biblia querían que estuviera en el idioma autóctono para que el pueblo entendiese su mensaje. ¿Por qué? Porque entendían que la máxima autoridad estaba en la palabra de Dios. En ese tiempo no estaba traducido al idioma del pueblo. Baldo, por ejemplo, en Francia, en el siglo XII, contrató a 2 académicos que tradujesen la Vulgata latina al francés para que él primero pudiera entender la Biblia, y una vez que la empezó a entender, empezó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon. Así le usó Dios con poder, con la máxima autoridad. Wycliffe empezó a traducir él mismo la Biblia al inglés, y aunque murió antes de que se completara, sus enseñanzas se extendieron por toda Inglaterra y otros completaron su obra. Hus predicaba en el lenguaje común del pueblo. Savonarola predicaba en el idioma de las personas italiano a miles, frecuentemente, miles ya, en la catedral de Florencia, utilizando el lenguaje sencillo de las Escrituras. Todos ellos fueron grandemente usados por Dios. Su impacto trascendió sus vidas. Aún algunos de ellos murieron en la hoguera, como Hus y Savonarola, y todos sufrieron gran oposición de los poderes políticos y religiosos de la época. Pero no importó, porque es ese tipo de predicador que Dios utiliza con poder, con la máxima autoridad en el púlpito. Aquel que confía simplemente en el Evangelio, en el poder de la palabra, y se dedica a leerlo y a explicarlo en el idioma que el pueblo entiende. La historia se repite. Así es hoy en día también. Dios utiliza a aquellos que confían firmemente en la simple proclamación del Evangelio. Y esta es la pregunta que hemos de hacernos. ¿Confío yo de corazón en la simple proclamación del Evangelio? Ahora, evidentemente, creo que todos los que están aquí dirían sí. Bueno, hemos de pensar un poquito más. ¿Y qué sucede cuando no veo resultados? ¿Sigo predicando el Evangelio? ¿Sigo predicando de la misma manera? ¿No trato de añadir nada? ¿No trato de cambiar la metodología? ¿O soy atraído por un nuevo libro que aparentemente tiene éxito? ¿O una manera que ha dado resultado en no sé qué lugar o no sé qué país? Entonces, ¿soy atraído por ese éxito externo en lugar de confiar en el Evangelio? Cuidado, porque muchas veces nuestro corazón es probado no en el éxito, que también, sino en la falta de respuesta al Evangelio. Ahí es donde se muestra la fidelidad. Y Dios utiliza y sigue utilizando a muchos hermanos como tú y como yo, que somos anónimos, que no vienen miles y miles de personas a escucharnos predicar la palabra, pero Dios les utiliza con poder según son fieles al Evangelio, con autoridad, porque es su autoridad, no la nuestra. Este siempre ha sido el plan. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17, afirma de manera clara esta verdad que perdura en el tiempo cuando dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero añade el versículo 14, pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La lógica va increciendo. La necesidad de que haya predicadores fieles es la clave para que el Evangelio se extienda, porque son los instrumentos que Dios utiliza para salvar. Así dice el versículo 15, Romanos 10, tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Estaríamos de acuerdo que Isaías fue un poderoso predicador de la palabra que Dios utilizó con la máxima autoridad? Por supuesto. Y la pregunta es, ¿quién ha escuchado? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuántos escucharon a Isaías? Bueno, el llamado Isaías, ya en el capítulo 6 de Isaías, Dios le anticipa. Dios le anticipa que tienen oídos y no van a oír, tienen ojos y no van a ver y van a rechazar el mensaje, pero te voy a enviar igualmente. Ahora, normalmente nos quedamos con el versículo de la pregunta, ¿no? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a responder al llamado? Un buen versículo para las misiones, ¿verdad? Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? No acabes ahí. Luego Dios le dice, sí, te voy a enviar, pero no te van a hacer ni caso. ¿Cuántos de nosotros diríamos todavía, Señor, heme aquí, envíame a mí? Esa es la prueba. Confía simplemente en lo que Dios te ha encomendado. Predicar el evangelio, predicar la palabra, a eso Pablo se dedicaba y no se desanimaba a pesar de que era consciente que no todos iban a creer. Esto no era solo para Isaías, es la realidad. La mayoría va a rechazar el mensaje. 1 Corintios 1:18 dice, Pablo, movido por el Espíritu, porque la palabra de la cruz es necedad, locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y añade en el versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la salvación, salvar a los que creen. Hermanos, no hemos de guiarnos por la respuesta de la gente. Y no hemos de sucumbir a la tentación de manipular de ninguna manera el mensaje de la palabra ni el mensaje del evangelio. Ni adaptándolo, ni rebajándolo, ni exagerándolo, ni para que sea más agradable a la hora de escucharlo, ni tampoco más duro de lo que la palabra establece. Porque algunos se creen que voy a ser más duro y entonces voy a ser un predicador más fiel. No, tienes que ser equilibrado a lo que dice la palabra. Hemos de confiar en lo que dice el evangelio, proclamarlo y ser simplemente transmisores, como esos transistores, ¿verdad?, de radio antiguos, que simplemente, ¿qué hacen? No tienen nada, tienen una ruedita ahí, tienen dos rueditas, una de sintonización, que era difícil ahí pillar el dial, ¿no? ¿Cuántos han tenido un transistor de esos? Ya tengo unos cuantos años, no tantos. Y otra para el volumen, una antena que salía, ¿no? Iba ahí, lo ponía. ¿Qué tenías que hacer? Poca cosa. ¿Qué hace ese transistor? Simplemente lo que tiene que hacer un transistor. No tiene ahí gadgets ni tantas historias como hoy en día. Transmitir el sonido que se supone que tiene que transmitir. Hace unos meses en España tuvimos un apagón. Eso no es normal en España. Y además fue un apagón en toda España. Fue algo tremendo. Durante horas estuvimos sin electricidad, la gente ahí ya casi en pánico. Yo unos meses antes había estado en Ecuador y en Ecuador era como unas horas sí, otras no. Entonces, bueno, no estaba preparado, pero estaba un poquito más preparado para el apagón de unas horas. ¿Qué hizo la gente enseguida? Se lanzó a las ferreterías a comprar linterna, pilas, un hornillo y un transistor de radio. ¿Por qué? Porque todos esos que teníamos en casa, tan modernos, con tantas cuestiones que puedes hacer, no funcionaba. Pero la radio funcionaba. ¿Y qué hacía? Estaba transmitiendo la información útil. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ha sido el apagón? ¿Qué has de hacer? ¿Cuándo va a volver la luz? No necesitabas más. Eso es un predicador de la palabra que Dios usa con poder y con máxima autoridad. Simple y llanamente transmite el mensaje del evangelio y transmite el mensaje de la palabra. Hay una segunda singularidad de un poderoso predicador del evangelio que Dios utiliza con poder en el púlpito. Y lo vemos en la segunda parte del versículo 5, y es esta, que descansa en el poder del Espíritu en la proclamación del evangelio. Descansa en el poder del Espíritu en la proclamación del evangelio. Fíjate, versículo 5. Ahí completa la idea, la que inició anteriormente con el no solamente, dice, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena
convicción. Sí, el Evangelio había sido predicado simple y llanamente, pero ahora añade que no había sido solo la transmisión del Evangelio, sino que había algo más, dice, sino también, y alude a 3 expresiones: en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. La primera de ellas es en poder. ¿A qué alude este poder? Este poder no está aludiendo a la receptividad del mensaje predicado. A eso va a referirse los versículos 6 y 7, sino que se refiere a la predicación del Evangelio. Fue con poder o en poder. No fueron meras palabras de hombres, sino palabras expuestas con poder de Dios. Ese poder, la manera que lo expresa, está dando a entender, operaba en ellos y por medio de ellos en el acto de la predicación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra poder unida a la predicación, a las palabras? Es un acto sobrenatural. La palabra que utiliza en el original no está aludiendo a milagros, como algunos dicen, que sí acompañaba la predicación del Evangelio en algunos casos donde Pablo fue predicando, pero ese es otro término. Este término se está refiriendo al poder de la predicación, no un poder que mientras predicaban operaba señales y prodigios. En el mismo acto de la predicación, Dios estaba utilizando de manera sobrenatural a sus siervos, que capacitó a predicar con persuasión y convicción. ¿De dónde provino ese poder? Fíjate cómo sigue diciendo el texto. Y en el Espíritu Santo. Ahora, en nuestro idioma, leyéndolo a primera vista, podríamos pensar que esto es una enumeración. No, no es una enumeración, sino que este Espíritu Santo está colocado entre poder y convicción, y la manera en la que lo expresa es un endiadismo y se está refiriendo a la misma realidad. Era el poder del Espíritu Santo. Es decir, este poder vino del Espíritu Santo, al igual que la convicción a la que alude después del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo de Dios que les capacitó de manera sobrenatural para predicar con poder y autoridad el Evangelio. No nos ha de extrañar. Hechos 1:8 es la promesa que les da a sus discípulos y les dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y cuál es la consecuencia de ese poder? Y me seréis testigos, predicadores de Cristo, predicadores del Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, durante Pentecostés, el mismo Espíritu que recibe todo creyente, el mismo Espíritu que tenemos tú y yo, que habita en nosotros, y es este mismo Espíritu el que nos capacita con poder, un poder sobrenatural que viene de parte de Dios para predicar la palabra con convicción y con autoridad. La predicación genuinamente poderosa no viene determinada por el carisma del predicador, ni por su oratoria, ni por su personalidad, ni por su preparación, ni por su verborrea, sino que depende única y exclusivamente del Espíritu Santo que le capacita, según Él es fiel, a predicar la palabra y el Evangelio. Esto ha de llevarnos a todos, hermanos, todos como predicadores, pero a todos los creyentes que tienen el mismo Espíritu, según comparten el Evangelio, a ser conscientes que somos dependientes del Espíritu para comunicar el mensaje adecuadamente conforme a las Escrituras. Esto no ha cambiado y esto nos ha de producir esta actitud de dependencia y oración cuando predicamos la palabra. Recuerdo hace unos años, yo hace como 14 años me invitaron a predicar en un púlpito que pues no solía predicar y que era bastante retador, ante más personas a las que estaba acostumbrado, probablemente 1.500, 2.000 personas. Púlpito del pastor MacArthur, había visitado en el año 2011. Nuestra congregación en el 2012 fue tan amable de invitarme a predicar, aún en mi inglés roto, en ese púlpito. ¿Sabes lo que hice desde que me enteré que tenía que predicar allí? Orar, orar, orar y orar y temblar.
y estudiar. Pero estudiar no era suficiente. ¿Por qué me puedo sentir inadecuado cuando tal vez es una ocasión especial o hay muchas personas o es un púlpito que te puede resultar un poco fuera de tu zona de confort y no tengo la misma convicción, la misma dependencia en oración del Espíritu cada vez que subo a predicar la palabra? Porque no soy consciente siempre de que el poder viene de Dios. Y así hemos de ser dependientes de Él, siempre. Porque es el Espíritu el que da el poder, pero es el Espíritu el que da la convicción. Fíjate, continúa el versículo 5 diciendo, con plena convicción. ¿Qué significa plena convicción? Plena certeza. Convicción perfecta, sin duda. Confianza inquebrantable. Esta convicción no está depositada en ellos, no es que Pablo y sus colaboradores eran personas con mucho amor propio, alta autoestima, mucha seguridad personal, sino que esta convicción, certeza, confianza estaba en el mensaje que predicaban y en el Espíritu Santo que les capacitaba para tener esta convicción. No era la primera vez que sucedía, ni tampoco sería la última. En Hechos capítulo 4, el mismo Espíritu Santo capacitó a Pedro y Juan al comienzo de su predicación del Evangelio. Hechos 4 nos relata que mientras predicaban fueron arrestados, posteriormente llevados ante el concilio en Jerusalén. Allí les interrogaron y les preguntaban, Hechos 4:7, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya tenía el Espíritu Santo. Recordamos Hechos capítulo 2, Pentecostés. Ya estaba plenamente el Espíritu en él. Este lleno es la idea de controlado por el Espíritu Santo, pero en este caso capacitado de una manera especial por el Espíritu Santo que ya residía plenamente en él. Y entonces, ¿qué hace? Movido, controlado por el Espíritu Santo, versículos 10 al 12, les predica el Evangelio. Y dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿A qué le movió el Espíritu Santo? En esa situación tan adversa, arrestados, ¿él qué hizo? Predicó con plena confianza el mensaje del Evangelio. ¿Cuál fue la reacción de los gobernantes, ancianos, escribas? Incluso el sumo sacerdote estaba allí presente. Hechos 4:13. Al ver la confianza, la certeza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Aún así, les amenazaron, les ordenaron no hablar de Jesús. ¿Y qué sucedió? Cuando se juntaron con el resto de los hermanos tras ser puestos en libertad, oraron con mucha dependencia del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El Espíritu Santo que ya tenían, esta no es una tercera vez que viene el Espíritu Santo y les llena por tercera vez, no, ya estaban llenos del Espíritu Santo en el sentido de toda la plenitud del Espíritu en ellos, pero el Espíritu Santo les capacita de nuevo, les controla, les da esta capacidad sobrenatural para hablar la palabra de Dios con valor, denuedo, certidumbre a pesar de las amenazas y las prohibiciones de las personas más poderosas de aquel tiempo. ¿Vemos lo que enfatiza el pasaje? ¿Vemos lo que dice Hechos 4? 1 Tesalonicenses 1:5. Dice esto, escucha bien, el poder y la convicción en la predicación del Evangelio y la palabra de Dios no viene de ninguna capacidad humana ni habilidad propia, sino del Espíritu que opera en sus hijos según somos fieles en la proclamación llana, con precisión y compasión del Evangelio y de la palabra. Si Spurgeon fue el príncipe de los predicadores, ¿por qué utilizó Dios a Spurgeon de tal manera? Bueno, no hay duda que Dios le había capacitado con dones y talentos que fueron usados de manera significativa según él fue fiel al mensaje encomendado. Pero la mejor persona que podría responder a esta pregunta es el propio Spurgeon.
¿Sabes qué dijo una vez que le preguntaron esto? Contestó lo siguiente, y cito: si tuviésemos al Espíritu marcando nuestro ministerio con poder, nuestro talento significaría muy poco. Los hombres pueden ser pobres y sin educación. Sus palabras pueden estar rotas y sin gramática. Pero si el poder del Espíritu les asiste, el evangelista más humilde sería más exitoso que el teólogo más educado o el más elocuente de los predicadores. Esto lo dice Spurgeon, pero no es porque lo diga Spurgeon. Esta convicción la tenía Spurgeon desde la palabra de Dios. Mucha gente veía humanamente hablando qué talentoso es Spurgeon, pero Spurgeon entendía lo que estaba sucediendo. No es ningún talento que yo pueda tener. Es Dios obrando por medio de mí en el poder del Espíritu según yo predico la palabra. Y el propio Spurgeon es conocido, como él relataba en muchas ocasiones, no solo que tenía personas orando por él para que el Señor le utilizase con poder según era fiel a la predicación de la palabra, sino que según él caminaba y subía esos peldaños para alcanzar ese púlpito y predicar la palabra, se decía a sí mismo: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Esta es la característica, este es el distintivo innegociable de un predicador del Evangelio que Dios usa. Un instrumento en sus manos que Dios utiliza por el poder de su Espíritu, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, según ese instrumento, predica acerca de la palabra de Dios y predica el Evangelio acerca de Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad. Hemos de entender, el poder no proviene de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En primer lugar, si Dios te ha dado algún talento o alguna habilidad, no significa nada. No pienses que si hay algún resultado es por tu talento o tu habilidad. Estás plenamente equivocado. Pero la otra cara de la moneda es igualmente aplicable. Otros piensan, bueno, el más espiritual, yo no valgo, yo no sirvo. No, estás poniendo el enfoque en ti de nuevo. Es lo mismo. No, claro que ni tú ni yo valemos ni servimos. Dios ya sabe eso. ¿Verdad? Por eso necesitamos el poder de su Espíritu. No te centres en ti. Ni si tienes habilidades, si no tienes, sino céntrate en la palabra y ora: Señor, utilízame en el poder de tu Espíritu, en mucha dependencia de Él. Pablo lo dijo en esta manera. 2 Corintios capítulo 4, según está explicando su llamado y ministerio centrado en la predicación del Evangelio, él concluye ahí en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué increíble verdad. Este tesoro, en ese contexto, se refiere al Evangelio y más concretamente al ministerio del Evangelio que le había sido encomendado. Este tesoro está en vasos de barro, aludiendo a sí mismo y a los que compartían ese llamado y por extensión a todos nosotros que predicamos el Evangelio y la palabra de Dios. Ahora puede sonar muy poético, muy humilde al decir vasos de barro, pero aquí no se está refiriendo a una cerámica de escaso valor o esas vasijas de arcilla que se pueden comprar a lo mejor si vas por ahí de turismo, ¿verdad? No, aquí se está refiriendo a las vasijas de arcilla que se utilizaban para los desechos y la basura. Voy a traducir la frase poética. Somos contenedores de basura. ¿Te has pensado alguna vez sobre ti de esa manera? Soy una papelera, ¿verdad? ¿Qué mérito hay en la papelera? Ninguno. ¿Quién va a utilizar ese recipiente para llevar algo magnífico? Nadie. La diferencia es esta. Nosotros somos un contenedor de basura, una papelera, pero lo que Dios nos ha encomendado es un gran tesoro. ¿No es increíble? ¿Y sabes lo que atrae? No atrae la papelera ni el contenedor de basura. A pesar de la papelera y a pesar del contenedor de basura, el Evangelio y la palabra de Dios está increíble en el poder del Espíritu que el Señor utiliza contenedores de basura para extender el Evangelio como Él quiere. Esto tiene que traernos ánimo, hermanos. Dejemos de pensar quiénes somos, quiénes no somos. No somos nadie ni nada. Pero Dios nos da la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra. Hagámoslo fielmente en el poder y dependencia del
Espíritu. Y no desmayemos, porque hemos recibido esta misericordia. Dios nos ha dado lo que no merecemos. Un poquito antes, ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la presencia de todo hombre, a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Es una misericordia. ¿Qué hemos de hacer con esa misericordia? Ser fieles, no andando con astucia, no adulterando la palabra, manifestando la verdad en el poder del Espíritu. Hay una tercera característica, una tercera singularidad de un poderoso predicador del Evangelio que Dios utiliza con autoridad en el púlpito. Y es esta: ejemplifica con su vida la proclamación del Evangelio. Ejemplifica con su vida la proclamación del Evangelio. Fíjate cómo concluye el versículo 5. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El predicador que Dios utiliza con poder, con su autoridad, en el púlpito, según predica la palabra, ejemplifica con su vida la proclamación del Evangelio. Ahí dice, y apela al conocimiento que los tesalonicenses tenían de ellos. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. Y fíjate, en primer lugar, esto nos hace notar que los tesalonicenses conocían a Pablo y sus colaboradores de primera mano. Como sabéis, demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. Fíjate cómo esta relación estrecha entre ellos. Ellos no les conocían porque habían oído hablar de Pablo, Silas y Timoteo, ni tampoco porque los misioneros les habían dicho cómo eran, ni porque otros les habían contado cómo eran Pablo, Timoteo y Silas. No, ellos sabían de primera mano. Sabían porque habían estado allí cuando habían llevado el Evangelio y cuando ellos habían sido utilizados por Dios para el establecimiento de la iglesia. Algunos dicen, bueno, pero esto es complicado, porque dice Hechos 17 que Pablo estuvo durante 3 días de reposo predicando, así que si esa es la única alusión al tiempo que Pablo estuvo allí, estaría 3 semanas. Bueno, no necesariamente. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque en apenas 3 semanas, primero hubiera sido difícil que hubiera dicho, ¿sabéis qué tipo de personas somos? Pero no es solo pragmática esta deducción, sino que según estudiamos otros pasajes de la Escritura, nos damos a entender que es muy plausible que estuvieron más de 3 semanas, lo más seguro. ¿Por qué? Porque Pablo les dice en 1 Tesalonicenses 2 y 2 Tesalonicenses 3 que durante su tiempo allí tuvo que trabajar. Si hubiera estado solo 3 semanas, lo más seguro no hubiera necesitado trabajar, sino que con lo que ya tenía hubiera sido suficiente. Pero no es solo eso, sino que Filipenses capítulo 4, versículo 16 nos dice que durante su tiempo en Tesalónica recibió varias ofrendas de los filipenses. En aquel tiempo es imposible que en 3 semanas recibiese varias ofrendas de los filipenses. No había Amazon en aquel tiempo, ¿verdad? No había correo, no había mensajería urgente. No, tenían que mandar a un mensajero, recorrer todo ese espacio y él llevaba la ofrenda, regresaba, tenían que levantar otra ofrenda, volver a dársela e ir. Le enviaron más de una ofrenda. Lo más seguro, Pablo estuvo más de 3 semanas y por eso puede decirles, ¿cómo sabéis qué tipo de personas demostramos ser? ¿Qué clase de personas eran? Bueno, en primer lugar, seguidores de Cristo. Recordemos nuestro evangelio. No es que predicaban el evangelio y el evangelio no les había alcanzado. No, tanto Pablo, Silas como Timoteo eran genuinos cristianos en contraposición a muchos charlatanes y falsos maestros que proliferaban en esa época y que hoy en día también abundan, tristemente. Su testimonio era cierto, su testimonio era probado. Pablo había sido salvado por Dios en el camino a Damasco. Silas era parte de la iglesia en Jerusalén tras su salvación y Timoteo había sido expuesto al evangelio y la palabra desde temprana edad, teniendo un testimonio probado. Dios le había salvado.
El poderoso predicador que Dios utiliza con autoridad comienza porque es un genuino y sincero seguidor de Cristo, que tiene al Espíritu de Dios en él desde el momento de la conversión. Esto puede sonar a perogrullo, pero hay farsantes en los púlpitos que ni siquiera han nacido de nuevo. Dios no va a utilizar con su poder a esas personas. ¿Qué clase de persona es aquel que está en el púlpito? Has de conocerlo de primera mano. No puedes decir de oídas qué tipo de persona es. Los tesalonicenses sabían, estos hermanos son genuinos hermanos. Pero no queda ahí esa afirmación qué clase de personas eran, sino que conocían el carácter de los misioneros. No solo se distinguían por su mensaje, sino también por su conducta, que era homogénea con el mensaje que proclamaban. Sus vidas hablaban del poder transformador del Evangelio y ahora vivían para la honra de Dios. Sí, ejemplos imperfectos, pero según imitaban a Cristo, eran dignas de imitar. Así Pablo dice con certeza, 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero añade en Filipenses 3:17, hermanos, ser imitadores míos, pero no solo los míos, observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según todos imitamos a Cristo. ¿Cómo se puede decir que una persona es imitador de Cristo y qué clase de persona es? Cuando se pasa suficiente tiempo con esa persona, cuando se le conoce, cuando se conoce a su esposa, cuando se conoce a sus hijos, cuando se conoce a su iglesia, cuando se conoce el testimonio que tiene. Solo así es posible. Esto no es algo exclusivo de estos hermanos que Dios utilizó en Filipos. Recuerda que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías, aquí está hablando de guías espirituales, pastores. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que dice a continuación, que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. No solo hablaron, sino que se condujeron de acuerdo a las palabras que predicaban. Sí, imperfectamente como tú y como yo. Pero siendo transformados progresivamente más y más a la imagen de Cristo. Este es el tipo de predicador con la máxima autoridad en el púlpito, según refleja a Cristo. En esa visita del pastor MacArthur hace años a León, a España, y la conferencia que hizo, evidentemente todos conocemos su ministerio, el ejemplo que es para todos nosotros como predicador. Pero en esa ocasión tuve la oportunidad de estar conviviendo con él más cercano, llevarle al aeropuerto a Madrid 3 horas y media más allá, enseñar la ciudad, estaba su esposa con él. Y realmente, aunque estuve en el seminario de másters y tuve algo de contacto con él en otras ocasiones, fue el momento que pude verle realmente cómo se conducía con su esposa en pequeños detalles. ¿Sabes algo que fue lo que más me impactó durante su tiempo en León? Salieron del hotel que les habíamos puesto y según les íbamos a llevar a Madrid, me dicen, mira, no hemos tomado nada del bar. Oh, me alegro, bueno, no. Evidentemente no se refería al licor, sino ni siquiera al agua ni nada. Hemos bajado, hemos ido al súper ahí enfrente y hemos comprado algo, pero mira, es que es de la misma marca que las botellas que había ahí, no queremos que os cobren por ese agua que hemos comprado en el supermercado. Yo pensando, este hombre, pero qué necesidad tiene de salir del hotel, ir a comprar al supermercado, haber cogido del minibar, nosotros lo pagamos con gusto, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Eso me impactó. ¿Qué clase de persona es? Su carácter. Su carácter. Así con cada uno, con cada predicador. No solo cuando nos ven en el púlpito, sino cuando tratan con nosotros en el diario vivir. ¿Y sabes quién es la persona que sabe realmente qué clase de persona eres? Si estás casado, tu esposa. Y si tienes hijos, tus hijos. Esa es la clase de persona que somos, por la gracia de Dios. Y también la clase de persona necesita seguir creciendo en semejanza a Cristo. Ahora, si tu esposa se puede sentar y escuchar el mensaje con un corazón tranquilo, estás bien. Si tus hijos se pueden sentar ahí y luego no dicen, oh, mi padre, mira lo que dice en el púlpito, pero luego en casa. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque comienza en nuestro hogar. Comienza en nuestro hogar. ¿Qué clase de persona somos?
Dios utiliza a aquellos que su carácter es moldeado por Él y el carácter es tan importante como el cometido. Por eso la palabra antepone el carácter. Por eso el servicio pastoral en la Iglesia de Dios es requisitos que hablan del carácter y bajo la irreprensibilidad de 1 Timoteo 3:2 está especialmente esa irreprochabilidad en cuestiones relacionadas con el carácter y la conducta y solo un aspecto que está relacionado con el cometido, apto para enseñar. Es importante, tiene que ser apto para enseñar. Pero es más importante aún que se cumpla el resto de requisitos, o si no, no eres apto para enseñar. Todos somos llamados a esta tarea. ¿Cómo podemos llegar a ser, por la gracia de Dios, poderosos predicadores del Evangelio que Dios usa con la máxima autoridad en el púlpito? No tiene nada que ver ni contigo ni conmigo. Gracias a Dios por ello. Porque nosotros no tenemos ninguna autoridad. Tiene que ver con que confiemos plenamente y prediquemos única y exclusivamente el Evangelio y la palabra de Dios. Tiene que ver en que dependamos totalmente del poder del Espíritu según predicamos la palabra, con mucha oración y confianza en Él y en la preparación también. Y tiene que ver cómo el Evangelio está transformando nuestras vidas y cómo esos mensajes que predicamos, en primer lugar, los beneficiados somos nosotros, y los confrontados somos nosotros, y los edificados somos nosotros. Todos conocemos el nombre de Martín Lutero. Dios utilizó a este monje. Primero porque le transformó. Transformó su vida. Es célebre cómo Lutero luchaba con el concepto de la justicia de Dios. ¿Cómo es posible ser justificado delante de este Dios santo, justo y perfecto? Hasta que llegó a este pasaje en las Escrituras, Romanos 1, 16 y 17, y finalmente entendió cuando leyó, mas el justo por la fe vivirá. Y a partir de ese momento, su vida fue transformada. El Evangelio cambió su vida y su mundo patas arriba y comenzó a predicar el Evangelio por medio de la fe en Cristo. Y él se dedicó a predicar la palabra ahí en Wittenberg, en sus servicios religiosos, y en el poder del Espíritu puso patas arriba no solo ese pequeño pueblo alemán, sino posteriormente toda Alemania, los estamentos religiosos, políticos de la época y aún Europa y posteriormente una influencia para el mundo entero. ¿Sabes qué hizo cuando tuvo que estar de incógnito durante un año en el castillo de Wartburg bajo la protección del príncipe Federico el Sabio? No empezó a lamentarse ni a lamerse las heridas. Se dedicó a traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. Hacia el final de su vida, él atestiguó y reflexionó sobre todo lo que había sucedido y pronunció una de sus frases célebres cuando dijo: yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Así es. Nosotros no hacemos nada. La palabra lo hace todo. Pero vamos a ser instrumentos en las manos de Dios según seamos fieles en la proclamación, dependientes en el Espíritu y con vidas que el Señor sigue transformando según reflejamos a Cristo. Nosotros no hacemos nada. Aún aquello que hacemos, finalmente tenemos que concluir, como esos siervos de Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, solo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué mérito hay en eso? Ningún mérito. Hicimos lo que teníamos que hacer. La misericordia que nos fue encomendada. Y así, si Dios quiere, nos usará con poder, su poder, con autoridad, su autoridad, cada vez que subimos a un púlpito y proclamamos la palabra de Dios con mucha dependencia, para que Él traiga salvación y santificación para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos muestra que tú has usado, usas y seguirás usando a poderosos predicadores que confían simplemente en ti, en tu palabra, en el Evangelio, descansan en tu poder, el poder del Espíritu, y ejemplifican con sus vidas ese Evangelio que les ha transformado y les sigue transformando a la imagen de Cristo. Oramos, Señor, que tú nos uses a cada uno de nosotros y que levantes más hombres, más predicadores, para que tu obra avance y tu nombre sea glorificado.
no solo aquí en este país y no solo en los países hispanohablantes, sino en todo el mundo, Señor, para que a ti te demos la gloria. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.